Atribuyó la responsabilidad de la gestión a los diferentes miembros del Gobierno en cada una de las consejerías. Por lo tanto, a quien le habla le correspondió, entre otras, la de Educación. Y habrán visto ustedes en estas comparecencias en el Consejo de Ministros, después del Consejo de Ministros, dedicamos un consejo extraordinario cada viernes a Cataluña y hemos traído, si yo no recuerdo mal, medidas de convocatoria de plazas de docentes, hoy mismo 1956 conciertos concertados, conciertos con escuelas, etc. También en las próximas semanas tendrá lugar la preinscripción, el proceso de admisión de alumnos que se incorporen por primera vez al sistema educativo, alumnos que cambian de centro y alumnos con traslado. Es una resolución que hace la Consejería de Educación. En esta resolución, que se ha hecho en otros años, el Ministerio de Educación en otros años no ha estado de acuerdo con cómo se ha llevado a cabo, porque ha entendido que no garantizaba de forma suficiente, de forma correcta, el derecho de los padres a garantizar la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos. Y por tanto, se trata de una cuestión técnica, del formulario que se emplea, de cómo se hace, que luego se traduce también en cumplir con las sentencias del Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia en esta materia. Por lo tanto, esa resolución es la que estamos estudiando para adecuarla a lo que dice la ley catalana, la LOE 11, de la que trae consecuencia, y también las sentencias del Tribunal Constitucional por un lado y el Tribunal Superior de Justicia por otro lado. El cómo lo hagamos, estamos estudiándolo, pero sin duda lo haremos. Y lo haremos porque para este Gobierno es muy importante la libertad. Y dentro de la libertad es muy importante también el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular de la educación de sus hijos. Y por lo tanto queremos que esa garantía se haga correcta y adecuadamente, y en esa línea, como he dicho, estamos trabajando.